Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de dar inicio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Antes de dar inicio, les pedimos el favor de apagar o silenciar sus celulares para evitar interferir con la conferencia. Asimismo, les pedimos el favor que en caso de alguna emergencia, salgan prudentemente del auditorio siguiendo la ruta de evacuación instalada por nuestra institución y bajen por las escaleras. Muchísimas gracias. Una Remington y la Dirección de Internacionalización les dan la bienvenida a la Conferencia Internacional en Política Pública y Responsabilidad Social del Revisor Fiscal. Este evento tiene como tema central el gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en gestión pública. Comenzamos la conferencia con el licenciado Gustavo Zocatelli Porras, quien nos acompaña desde Costa Rica. El licenciado Zocatelli es el director administrativo del Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica, magíster en Gerencia Pública de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Administración Pública. El licenciado Zocatelli tratará el tema Política Pública, Principios Doctrinarios Constitucionales en materia de participación ciudadana y acceso a la información para la sociedad civil y evolución de la rendición de cuentas como medio para el desarrollo de las instituciones de gobierno. Démosle la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor tener hoy la posibilidad de compartir con ustedes un poquito de las experiencias que hemos tenido a nivel, no solo en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, en lo que tiene que ver con todo lo que es gobierno abierto y transparencia en la gestión pública. Agradezco a don Jorge Alcides Quintero, decano de la Facultad de Ciencias Contables, y a Sandra Lorena Cárdenas, que es la directora de Relaciones Internacionales y que me contactó por acá para que pudiera participar con ustedes y pues tener un poquito de acercamiento acá con ustedes de Colombia, país al que quiero mucho y quiero mucho a su gente. De verdad que sí, pues aquí estamos. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Básicamente vamos a hablar varios puntos relacionados con el tema de lo que son prácticas de gobierno abierto y transparencia de la rendición de cuentas y la interacción de la sociedad civil. De paso vamos a comentar las experiencias que ha tenido Argentina, Costa Rica y Honduras y República Dominicana. ¿Qué es el contenido? Del contenido principal que tenemos es, primero, un marco conceptual, lo que es transparencia en la gestión pública, lo que es el gobierno abierto, gobierno corporativo y, como les decía, las experiencias que hemos tenido en diferentes países de América Latina. Quisiera empezar con este contexto. Y quisiera que les dijera a ustedes que están ahí sentados hoy que el tema de transparencia no es una cuestión que tiene que ver simple y llanamente con instituciones de gobierno. Tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra forma de ser. Y dígale al que está al lado suyo, usted es agente de cambio, porque nuestra responsabilidad como profesionales nos corresponde ser agente de cambio en esta sociedad. Es decir, no estamos para seguir, sino más bien para que nos sigan a nosotros. Y en este contexto quiero decirles un poco, todo este asunto que tiene que ver con transparencia y gobierno abierto, que ahora vamos a profundizar un poco sobre los temas y sobre los conceptos, tiene una razón de ser. Hace 20 años atrás no hablábamos tanto de transparencia ni hablábamos de lo que es gobierno abierto. ¿Por qué? Porque no había tanto acceso a la información. ¿Qué es lo que pasaba con nosotros antes? Teníamos que ir a una institución pública a ir a buscar información puntual directamente donde nos atendían. Ahora no, eso no es así. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un celular que tiene acceso a todo un proceso de datos, páginas web,
Facebook, redes sociales, una cosa abismal. Más bien uno en algún momento se siente más bien saturado de tanta información. La gran desventaja en esto es que mucha de la información no corroboramos la fuente. Y ahí está tal vez la gran disyuntiva en todo este tema, digamos, de lo que es la apertura que hemos tenido. O sea, nuestra generación ha vivido, o sea, los que ya rondamos cerca de los 50 años, hemos vivido procesos de transformación muy importantes a nivel tecnológico. Tener la maravilla ahora, después, hace 25 años, que tener uno la posibilidad de estar en medio de la selva y que le llamen a uno por el celular para ver dónde está y qué está haciendo, o aún así tener la posibilidad de determinar su ubicación y con quiénes está compartiendo y tener una llamada por vía teleconferencia o como lo que estoy haciendo hoy, es simple y llanamente maravilloso. ¿Por qué se va? La situación es esta. Esto viene cambiando y consecuentemente a nosotros todo esto nos ha impactado a nivel de sociedad, y eso ha permeado las instituciones públicas. Pero esto también tenemos que ver que el tema en todo lo que es la corrupción y la no transparencia que tienen algunos países y que seguimos arrastrando a nivel latinoamericano se da por la herencia que tenemos de todo el proceso de gobierno que teníamos con España desde los tiempos de la colonia. Y fíjense que todas las decisiones, muchas decisiones que se daban, tenían que tomarse en España, viajaban por barco hasta nuestros países para resolver un asunto. Y en ese interín que se daba, ¿qué se generaba eso? Cuando no hay toma de decisiones y cuando no se resuelven los asuntos, habrá alguien que quiere ganar con ese proceso. Habrá alguien que quiere ganar. Y entonces se da el tema de las dávidas, se da el tema de los clientelismo político, de quién es amigo, de tal cosa, y se resuelven muchos aspectos precisamente por ellos y altos que tenían el estilo de gobierno que se tenía en tiempos de colonia. Lamentablemente, esa herencia la caló mucho sobre nosotros en los países y impactó y nos sigue impactando. Ahora bien, vamos a la parte de concepto. Entonces, la transparencia dice que el enfoque tiene varias aristas. Si entro entre ellas, dar cuenta de los actos que se generan con los ciudadanos y todas las acciones políticas que sustentan todo ese ambiente de control para prevenir la corrupción. Y precisamente esto es lo que, toda esta génesis que tenemos de historia latinoamericana, es la que precisamente se viene ahora a desaprender las viejas prácticas que teníamos del pasado para llevar a un proceso de apertura donde los ciudadanos intervienen en la toma de decisiones, intervienen en la gestión pública, pero más aún son elementos de control para prevenir aspectos de corrupción. ¿Por qué? Porque ya nadie puede tomar una decisión y no se van a dar cuenta. Mire, antes era muy sencillo que le vinieran a dar una transferencia de dinero, nadie sabía quién se lo había depositado. Ahora usted tiene la posibilidad de rastrearlo electrónicamente dónde se dio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero eso no era así antes. Entonces se van cercando las posibilidades precisamente por el amplio desarrollo tecnológico, pero también por el acceso que nosotros tenemos a la información. Ahora bien, la sociedad civil es fundamental en la toma de decisiones. Les voy a dar unos datos, y solo les voy a dar unos datos para que ustedes, para que entremos, ¿cómo se llama?, en susto. Y yo quiero asustarlos. La verdad es que sí, quiero asustarlos. El índice de transparencia internacional, desarrollado por el Instituto de Transparencia Internacional del año 2017, bueno, señala que Dinamarca
es el país que encabeza la lista. El país que le sigue a América Latina siguiente es Uruguay, que está a categoría 21. Chile está de número 24, y estamos bastante lejos, ¿verdad? Mi país, Costa Rica, está de 41. Colombia está de 90. Argentina está de 95. República Dominicana de 120 y Honduras de 123. ¿Los asusté un poco? No los veo asustados, deberían de estarlos. Sí, tenemos que reaccionar como sociedad, pero tenemos que reaccionar también en nuestra función que ejercemos en cada uno de los puestos y en la participación nuestra como sociedad civil. Y esto se los digo, no es un tema de orden ideológico. Esto es un tema de involucrarnos en los procesos de decisiones de la sociedad. Y sí, la transparencia lo que busca es integrar al ciudadano como pilar de la gestión gubernamental. Es decir, el Estado como sí se hace y sí solo sí para resolver aspectos de la sociedad, no para autosatisfacerse de sus propios fines en los que está fundamentado. Es decir, el ciudadano resulta ser primordial en el desarrollo de las políticas públicas y es el motor. Algunas veces somos motor y somos ruedas también, pero debemos ser motor para atender todas esas demandas de la sociedad civil, pero a su vez también para decir en qué gastamos, cuándo lo hicimos, cuánto nos costó y por qué duramos tanto haciéndolo. No es lo mismo ahora llegar, hay un viejo cuento, ¿verdad?, que viene, ¿cómo se llama?, en campaña política, y era muy propio, ¿verdad?, que decían, y llegaba el político y les decía, y yo les voy a hacer el puente de este río, y llega al pueblo, y el pueblo no tenía ni siquiera río. Sí, suena chistoso, pero ha pasado en América Latina. Y eso es precisamente porque no se involucra a la sociedad civil en la toma de decisiones y en el desarrollo de proyectos, y se vienen a dar proyectos o actividades que digo yo son o proyectos o ocurrencias y que al final no tiene participación ciudadana. Entonces la rendición de cuentas es fundamental y es algo que en lo cual nosotros lo tenemos que llevar en el ADN nuestro como sociedad civil y como responsables tanto en la actividad pública como privada, porque también hay juegos así. Hay muchos contadores, ¿verdad?, por lo menos aquí en Costa Rica ha sucedido, que buscan hacer su declaración de impuestos de renta maquillando los estados financieros. ¿Es eso ético? ¿Es eso transparente? O mejor aún, no nos vayamos muy largo, el caso de Estados Unidos. El presidente no hace una rendición de su declaración de impuestos. Y eso es un tema que está ahí pendiente desde la campaña de Donald Trump y que sigue latente por los partidos de oposición y la sociedad civil. ¿Eso es bueno o malo? ¿Eso es un asunto ideológico? No, no lo es. Es un asunto de contagio que nosotros actualmente tenemos por el mismo aspecto del acceso a la información. Ahora bien, en la transparencia también estamos las acciones de gobierno abierto, que corresponde también a dar libre acceso a la información de las actividades que realiza en el Estado. Pero en eso lo que se genera es una interacción ciudadana. No es una posición del Estado como gran oráculo, define sus acciones, sino hay una interacción y hay una sinergia y un círculo virtuoso para generar políticas públicas, pero de tal forma que se pueda realmente atender las necesidades de la población o grupos de interés, siempre buscando que la política como tal es el cumplimiento del interés general de la sociedad civil, no politiquería ni clientelismo político. Esa es precisamente la cuestión de cambio
que nosotros tenemos que hacerlos en las diferentes actividades, porque muchas veces decimos, mire, es que el gobierno no viene a actuar. Bueno, ya ustedes están organizados como sociedad. Les pongo el ejemplo. También soy concejal en la municipalidad de Escazú, aquí en San José, y tenemos un proceso de participación ciudadana muy importante con los proyectos que presenta la comunidad. Entonces, no es Luis Zocatelli, ojo que lo estoy viendo que pasó, ajá, ya pasó. Para romper el hielo, porque es que los veo muy serios, entonces, un poco para hacerlo un poco más tranquilo, ¿sí? Bien, no es Luis Zocatelli el que está formulando el presupuesto, el que está formulando una actividad, digamos, de un proyecto, sino es la comunidad la que está definiendo sus proyectos. En el caso de nosotros llegaron cerca de 15 organizaciones sociales bien agrupadas y llegaron y presentaron sus proyectos. Eso es un proceso de participación ciudadana y de transparencia ahí en la municipalidad de Escazú. Voy así con ejemplos ahí para ir metiendo ahí ciertas puñitas para que no se me aburran, ¿verdad? Porque hoy es viernes, ¿verdad? Son viernes, allá son 6:29, por aquí las 5:29 todavía. Estamos a una hora de diferencia, pero no se me cansen, ¿verdad? La idea en esto es tener un poquito aquí como de hacerlo un poco más dinámico. Ahora bien, toda la transparencia lleva elementos para generar una nueva cultura. Sí, eso es la parte que les decía. Análisis y formalización de políticas públicas. Es decir, como se los decía, no es alguien sentado en un escritorio que se le ocurrió definir una política pública, sino es teniendo participación ciudadana. En la gestión de recursos humanos, es decir, de darle las competencias para atender necesidades adecuadas en la población y que consecuentemente el funcionario o la misma sociedad civil tenga la posibilidad de ser formada para desarrollar actividades. Todo lo que es la parte de la transparencia que tiene que ver con contratos del Estado, la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Que no sea una cuestión que sea etérea, de que nadie la conoce y solo el jefe de departamento de presupuesto la conoce. Mira, es que necesitamos hacer esto. Mira, tenés que ir a preguntarle a Perico Los Palotes para ver si él da presupuesto. No es así como se formula un presupuesto. Un presupuesto, su base primordial son las necesidades de la sociedad civil y los fines con que está desarrollada la institución para atender los fines que por competencia legal le corresponde desarrollar. Lo otro que hay que analizar en el tema de la transparencia son los conflictos de interés, ¿verdad? No es ético que yo, Luis Zocatelli, contrate con el Estado y adicionalmente tengo una empresa que se dedica, qué sé yo, a desarrollar software y le vendo al Estado y le vendo a la misma institución. Eso es un conflicto de interés claro. Y en definitiva, en el caso costarricense, el artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa lo establece como una prohibición. Y entonces estamos en análisis como valoraciones éticas y legales, porque algunas cosas pueden ser legales, pero no son éticas, ¿verdad? Y hay una línea muy tenue que algunos tratan de, ¿cómo se llama?, de manejarlo eso. Les ponía como ejemplo el caso de la declaración de impuestos de Donald Trump. Puede que sea legal. A mí, éticamente, me queda debiendo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Claro que sí. Ahora, ¿qué entendemos también por el tema de gobierno abierto? Dice que gobierno abierto es aquel que se abre a un proceso interactivo con ciudadanos a través de una relación de doble vía, en que estos pueden expresar sus opiniones sobre políticas o proyectos gubernamentales y coparticipar. No dice esté nada más viendo, dice coparticipar en la producción de bienes y servicios públicos y intervenir activamente en los seguimientos de control y evaluación estatal. Esta definición no la doy yo, la da Óscar Oslac, que es uno de los referentes, que en mi caso lo tengo. Él está con un proyecto de todo lo que es rendición de cuentas en Argentina en este momento, y siempre lo he tenido como referencia desde tiempos míos de estudiante, y tuve la dicha de conocerlo el año pasado. Y uno
aparte de eso, es como, para mí es como el Messi de ¿cómo se llama? De lo que es la parte de transparencia. Sí, así, si lo quieren ver es así, así yo lo veo. Para mí es un honor haberme sacado una foto con él y haber compartido. ¿Por qué? Porque yo creo en esto. Y yo creo que es la parte que quisiera despertarles a ustedes, que crean en esto. O sea, es que el tema de transparencia y gobierno abierto es algo en lo cual debemos de creer para realmente tener un proceso de que podamos tener un ojo acucioso con las instituciones del país. Aparte de eso, son ustedes los que pagan impuestos. Yo no estoy pagando impuestos de ustedes en Colombia. Son ustedes los que lo están pagando. Pero de igual manera tengo responsabilidad de dar la rendición de cuentas acá en Costa Rica, de lo que yo hago. El gobierno abierto se centra en varios pilares, que lo que es precisamente lo que es la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana. Ahora, ¿dónde sale esto? ¿De dónde se viene a dar toda esta situación de lo que es gobierno abierto? Bueno, pues vea qué interesante, pero vea que cómo cambian las políticas y la visión. Esto se da con un memorando del presidente Barack Obama. Esto se da con un memorando del presidente Barack Obama al asumir su primer año de gobierno, y que vino a transformar todo el gestionar de la acción pública. No es la misma condición que tenemos, por eso vea que estos son acentos que se tienen en cada administración. Pero yo vuelvo a decir, siempre la sociedad civil, con el acceso a la información que tiene ahora, va a estar presionando para que se abran los datos. Usted anda un teléfono ahí que perfectamente le puede valer $1000 en este momento, no sé, bueno, aquí son un poco más caros que allá en Colombia, ¿verdad? Así es que un poco por las economías de escala, pero bueno, un buen teléfono te puede costar cerca de $1000, por lo menos aquí en Costa Rica. Y ahí usted tiene prácticamente una computadora, acceso a información y un montón de datos. Y usted se da cuenta de las noticias de su país, primero por redes sociales antes que por televisión, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, el tema es, busque la fuente, eso es lo que digo yo, porque antes era muy fácil decir, el papel aguanta lo que le pongan, ahora lo que se dice es, el internet aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Entonces, sí hay que verificar la fuente. Entonces, el concepto de Open Data ya no es aquella información plana de las páginas web, generalmente a las instituciones, donde no había interacción. Generalmente encontramos misión, visión, la estructura organizacional, pero ahora ya es una posibilidad donde usted puede hacer trámites y ver la trazabilidad de la gestión que usted está haciendo ahí, quién lo tiene, a dónde llegó, en qué estado se encuentra. Eso es Open Data. Pero adicionalmente a eso, que usted tiene los datos, por así decirlo, en crudo, hojas de Excel de presupuesto, donde usted no tiene que ir a convertir un PDF, por ejemplo, un archivo PDF, a convertirlo en Excel, sino, o un Word, si no tiene usted el archivo puro para poder manipularlo y para poder sacar sus propias conclusiones. Eso es Open Data. Y a eso vamos. Y a eso vamos porque nosotros tenemos que casarnos con esa idea. Ahora, ¿quiénes participan en gobierno abierto? El Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos. No debería haber ninguna diferencia con respecto a ningún poder del Estado, ni el gobierno descentralizado en el caso de municipalidades. Pero como se los venía diciendo ahora, debe ser un ejemplo. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, ok, vamos bien. Debe ser un ejemplo no solo para instituciones, sino también un asunto cultural. Un asunto cultural. Y en eso son ustedes los que van a estar o están ya sentados en instituciones generando procesos de cambio. Y hay que creer en esto. Ahora, esto no, mire, no se equivoquen, esto no es solo para el gobierno, Poder Judicial o instituciones del Estado. Las resoluciones, por ejemplo, del Poder Judicial, en el caso nuestro, digamos que tiene que ver con el Tribunal Administrativo, las resoluciones nuestras se transmiten y se publican en nuestro sitio web. Adicionalmente, todas las actas de la toma de decisiones se publican en el sitio web.
se publican todo lo que tiene que ver con presupuesto, rendición de cuentas. Y eso es parte de las cosas que nosotros hemos creído aquí para poder gestionar las cosas. Los proyectos los publicamos, los informes de auditoría los publicamos. Ah, pero qué fácil llegar y decir, es que no hicieron auditoría, este informe mejor no lo publiquemos. No, es una rendición de cuentas lo que usted tiene. Pero esto no solo aplica para el gobierno, aplica también para la empresa privada. ¿Por qué? Porque en esto también se ha venido contagiando. Y esto bajo la filosofía del gobierno corporativo. Ustedes que son administradores y que muchos tienen una gran componente en la parte de contaduría pública, deben de estar casados con el tema del gobierno corporativo, ¿sí o no? No los veo diciendo sí, levanten la mano por lo menos. Sí, ¿no les han dado este tema? Bueno, les voy a decir entonces lo que es gobierno corporativo. Se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los de gobierno de la empresa, basado en 3 poderes dentro de la sociedad: los accionistas, el directorio y la alta administración. Es lo que se conoce también como la gobernanza administrativa o corporativa de la sociedad con la empresa. El buen gobierno corporativo dice que provee los incentivos para proteger los intereses de ¿quiénes? De la compañía y los accionistas, para monitorear la creación de valor y la eficiencia de administración de los recursos, brindando transparencia de información. ¿O será que alguno de ustedes va a ir a invertir en una empresa que no le presta los estados financieros o no los publica? ¿Será? ¿Se arriesgaría usted a invertir ahí $1 millón si es que los tuviera? ¿No? Es más, el año pasado que estuvimos ahí en Medellín, Jorge Muñoz, que fue uno de los expositores de la Universidad de Concepción de Chile, hizo un estudio muy interesante que me gustó mucho. Todas las empresas que han desarrollado políticas de gobierno corporativo y que consecuentemente se tasan en bolsa, aumentaron su valor. ¿Por qué? Porque les da seguridad y transparencia de las decisiones que toma una empresa privada y que los accionistas conocen cuál es su situación actual. Eso agrega valor. Aparte de eso, todas esas normas son controladas y son solicitadas por la OECD. Y los que pretenden entrar a la OECD deben de tener esas condiciones para generar valor dentro de las empresas. Vamos a hablar un poco sobre experiencias para ir ya como varios asuntos prácticos. Vea, tengo el caso de Argentina y especialmente con mis amigos de la Universidad del Cuyo, de Mendoza, Argentina. Esta es una universidad que tiene cerca de 40.000, cerca de 50.000 entre estudiantes, 50.000 personas entre estudiantes y docentes. Cerca de 10.000 docentes, 40.000 estudiantes. Una universidad grande en Mendoza. Grande para nosotros. Nosotros en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica tiene cerca de 7.000, que es una universidad, la mejor universidad de Costa Rica. Tiene cerca de 7.000 estudiantes. Digamos, para efectos nuestros, sí, nosotros somos un país que tiene 54.000 metros cuadrados. Solo Mendoza es prácticamente Costa Rica. Pero ellos igual tienen todo su desarrollo doctrinario basado en los principios de autonomía universitaria. Pero vea qué interesante, en muchos países las universidades con ese principio de autonomía universitaria no dan rendición de cuentas. Y si ustedes ven la discusión, y nosotros la tenemos aquí en Costa Rica también, con la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el tema de la rendición de cuentas por esa autonomía universitaria son las hermanas república de la universidad tal, y no dan muchos datos de lo que está sucediendo. Pero ellos no. Ellos decidieron hacer algo muy interesante. Primero, empezaron con un proceso democrático muy particular, porque las autoridades de ellos las elegían por medio indirecto, es decir, de los representantes de estudiantes sacaban unos representantes de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Estudios Generales,
etcétera, etcétera, y votaban indirectamente. Y pasaron a un modelo directo. Eso es un cambio fundamental porque pasó de un modelo indirecto a uno directo. Es decir, pasaron de votar aproximadamente 200 personas a pasar a votar 50.000 personas en una elección para elegir sus autoridades universitarias. Eso es significativo. Para nosotros es como casi una elección de un cantón acá. Y ellos tuvieron la valentía de hacerlo. Y yo por lo menos me quito el sombrero cuando lo ando puesto con ellos, cuando, ¿cómo se llama? Cuando uno ve esas transformaciones. Pero eso no se quedó aquí, no se quedó ahí. ¿Qué hicieron ellos adicionalmente? Institucionalizaron los procesos de diálogo entre las diferentes facultades. ¿Por qué? Porque había mucho secretismo, guardaban mucha información en gavetas que no compartían, y eso se abrió para toda la sociedad que participa en la toma de decisiones. Entonces ya la formación curricular de las facultades no solo era desarrollada por 3 o 4 personas, sino que se tenía una participación ciudadana, o se tiene una participación ciudadana en la formulación de las carreras y las necesidades que tiene la sociedad. Eso es una interacción muy importante. Se hizo también todo un proceso de transparencia en la formulación de presupuesto. Imagínense, les voy a contar una historia nada más. Ellos, o el encargado de presupuesto que había antes, se los pasaba impreso. Nunca les dio un Excel, nunca se supo cómo lo hacían. Ahí los estoy mirando mejor. Ok, ya los veo ahí que me los saludando. Excelente. Y empezaron a hacer un proceso de transparencia en la formación de presupuesto muy importante, donde todas las unidades y todas las facultades tuvieron un proceso de abajo hacia arriba. Y no alguien que se sentaba en una oficina a formularse el presupuesto. Entonces se definieron metas institucionales, se definieron indicadores de desempeño y se hizo un programa de rendición de cuentas institucionalizado. Miren, una asamblea de la Universidad de Mendoza, yo por lo menos que he tenido la posibilidad de ver a mis amigos dando la rendición de cuentas y su plan estratégico, hay más de 500 personas sentadas participando en ese proceso. Emitieron un nuevo sitio web, ahí los estoy mirando, muy bien, excelente, donde la información, la doctrina está así, la información a 3 clics, es decir, se espera que la información que ande solicitando la persona para interactuar esté a 3 clics. Se hizo todo un plan estratégico institucional y se integraron jornadas de transparencia en la universidad. En este momento, de hecho, para la próxima semana, dentro de 15 días, ellos tienen una jornada de transparencia donde ya no es la universidad únicamente la que participa. Ahora es el Congreso de Mendoza y todas las legislaturas y diferentes entidades que están en este proceso, porque se va generando un efecto dominó. Y esa es la parte que yo les decía a ustedes, sean elementos de cambio. Vamos con el caso de Honduras, que es uno de los países que están categorizados más bajos, pero bueno, dichosamente en el programa de competitividad rural, que tiene que ver con la modernización del agua potable y saneamiento, esto es que la administración del agua no está centralizada por algunas instituciones, sino son administrados por la comunidad. Pero ellos empezaron un proceso también de participación ciudadana muy importante para efectos de que tuvieran una proceso de interacción para generar proyectos con la sociedad. Y entonces vean que ahí lo que estamos generando es sociedad, políticas y rendición de cuentas. Y empezaron a priorizar proyectos con las comunidades. Empezaron a transparentar toda la información. Eso causó un mayor impacto con los beneficiarios. Se maximizaron los recursos. Se entró en un proceso de participación ciudadana y se evitó el clientelismo político, muy dado en nuestros países, ¿sí o no?
Sí pasa. Entonces, ese tipo de cosas en el proceso de transparencia y rendición de cuentas es precisamente lo que queremos evitar. En el caso de República Dominicana, que también es uno de los países que ya aparece categorizado bastante bajo, se empezaron a dar otros procesos también, que fue ellos, a través de la Secretaría de Presidencia, hicieron un sistema que se llama el Sistema de Transparencia Documental, donde todas las gestiones que entran a la Presidencia de la República, se dice quién la recibió, cuándo la recibió, quién la tiene y qué resolvieron sobre eso. Entonces han pasado cosas muy interesantes. A veces llega el presidente a una comunidad y como la gente ya sabe que está ese sistema ahí, entonces le dan una carta al presidente. Y esa se lleva hacia el sistema de Transdoc y se le da una respuesta que se publica también en el sitio web de este sistema. Entonces, eso ha permitido que el presidente tenga índices de aceptación muy altos. También es así que se religió este año, que a finales del año pasado se acaba de reelegir, con índices de aprobación muy altos. ¿Pero por qué? Porque la sociedad sabe que si yo voy a meter un documento no va a ir a dormir el sueño de los justos, ¿verdad? Saben quién lo tiene, cuándo fue recibido y qué respuesta le dieron. Y eso, de verdad, digo yo, es algo que realmente es de alabar en un proceso de transparencia de la gestión pública. ¿Por qué? Porque le está dando herramientas a la sociedad para que intervenga. Vamos con el caso Costa Rica, porque ya vamos a ir como cerrando como el tema ya con el caso Costa Rica. En el año 1994-98 Costa Rica empezó con todo el proceso, lo que es generación de indicadores de desempeño. Creo que ustedes están bastante, ¿cómo se llama?, familiarizados con el tema, donde se definen todos los impactos o todos los indicadores que eventualmente, tanto a nivel operativo como impactos a la sociedad, se tienen en unas instituciones. Eso es un proceso muy particular, porque antes los presupuestos, ¿cómo se hacían? Nivel incremental. Bueno, la inflación para el próximo año va a ser de un 4%, entonces multiplique su presupuesto por 1.04 y ahí va a tener el presupuesto del año siguiente. Es decir, se pasó a un modelo de concepto de presupuesto base cero y de definición de indicadores de desempeño. Y entonces ahí sí, ya estamos considerando lo que es presupuesto con las metas que están definidas. Y eso permitió que el Ministerio de Planificación pudiera desarrollar una serie de conceptos vinculados a la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque ya tenían instrumentos. Si usted tiene presupuesto, tiene indicadores, ya usted puede hacer una rendición de cuentas para la sociedad civil. Por otra parte, desde el año 2003 se viene generando lo que es el índice de gestión gubernamental de parte de la Contraloría General de la República, donde se hace un análisis de lo que tiene que ver con transparencia y riesgo de corrupción en las instituciones. Actualmente hay cerca de 152 instituciones que son monitoreadas. Casi estamos hablando del 95% de instituciones, digamos, públicas del país. En el caso Colombia, eso es si acaso ¿cómo se llama?, una provincia, o no sé cómo le dicen el departamento de ustedes. Pero ustedes, compañeros, les voy a decir una cosa, ustedes también son firmantes del Código Iberoamericano del Buen Gobierno, que fue aprobado en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública en Uruguay entre el 22 y 23 de junio del año 2006. Es decir, ustedes también, como Colombia y como país, son firmantes del Código Iberoamericano del Buen Gobierno, que tiene que ver con todo este proceso de transparencia, de rendición de cuentas, de Open Data. Entonces, no podemos decir, o que llegue alguien y me diga, digamos, en la institución, mire, es que yo no puedo ver cuál es el asidero legal para poder dar yo rendición de cuentas. El Código Iberoamericano tiene condición de reglamento internacional y consecuentemente es taxativo
para las instituciones. Entonces no nos las podemos brincar, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, en el año 2016, ahora recientemente, se acaba de construir un índice de transparencia en gestión pública desarrollado por la Defensoría de los Habitantes y está agrupando cerca de 162 instituciones. Eso es interesante porque en el 2016 se está partiendo como año base para determinar las acciones, digamos, de desarrollo que tiene que ver en materia de rendición de cuentas, en materia de transparencia. No se había hecho antes, pero ahora ya sí tenemos un indicador y la idea es que año a año se vaya haciendo para ver los alcances de desarrollo que hemos tenido que ver, digamos, en las diferentes instituciones. Es decir, ver con toda la publicación de documentación, nombramientos, que ahora los vamos a ver un poco más con más detalle cuál es la información que básicamente se publica. En el año 2012 también se dio, por parte de la Contraloría General de la República de Costa Rica, se dio toda la emisión de lo que son las normas de presupuesto, donde es fundamental todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en la formación de presupuesto. Es decir, ya no es algo que a algo se le ocurrió, ya existe una normativa que nos obliga a cumplirla. Y por último, lo que se ha dado es la ley de rendición de cuentas que se publicó el 6 de octubre de 2016. Ajá, y ahora sí, para nosotros esto es fundamental porque vea lo que se publica aquí. Se publican aspectos de metas y vinculación presupuestaria. Publicamos los salarios de cada uno de los funcionarios que trabajamos en instituciones públicas. Se publican viajes realizados y quién los pagó. Se publican modificaciones salariales y cuál fue el asidero legal con que se aprobó. Aparte, todo el proceso de contratación administrativa, que es obligación tenerlo presentado en un sitio web donde toda la sociedad civil puede interactuar y puede participar en los procesos contractuales. Se publican actas de las decisiones administrativas de nivel directivo, resoluciones que se emiten a nivel administrativo, se publican puestos políticos y nivel directivo, por decirles algunos de los datos de los que estamos publicando en este momento. Se publica también todo lo que tiene que ver con gastos superfluos, en lo que tiene que ver viajes, asesorías, gastos de representación, pagos de servicios especiales, es decir, gente que se contrata para hacer una tarea específica. Eso para la sociedad civil, que antes no tenía acceso a esa información y que ahora tiene la posibilidad de tener acceso a esos datos, vea, genera un impacto importante para la sociedad, porque ya pasamos de los tiempos del oscurantismo al tiempo de la luz. Recientemente, bueno, ayer se inauguró un sistema que es para rendición de cuentas, donde se va a capturar toda la información, porque el gran problema en esto es cómo, digamos, los terceros o la sociedad civil hace una indexación de los datos que se obtienen en estos, digamos, porque muchos de los informes se presentan en Word, pero la idea en esto es sistematizarlos para poder hacer indexaciones de datos y poder hacer análisis. Yo creo que eso va a generar todavía una evaluación mucho más crítica de la parte de la sociedad. Pero a eso es lo que vamos. Y esto ya no lo podemos negar. Esto es algo, una realidad con todo el proceso, digamos, de transformación que nosotros hemos tenido a nivel de país y a nivel de sociedad. Y esto es un tema, digamos, que se ya viene manejando a nivel mundial. Recientemente se emitió las directrices para la construcción de sitios web transparentes. Que eso lo que va a buscar es estandarizar toda la información de todos los sitios web de las instituciones de tal forma que cuando usted tiene un símbolo ya sepa qué es lo que usted va a encontrar en ese sitio web. La idea es estandarizarlo, manejar esquemas similares, y eso para la sociedad que quiere ver la información va a partir de una información que tenía plana, donde solo tenía cosas de datos, a una información donde puede interactuar directamente bajo un principio
de sitios web transparentes. Quiero cerrar con esto, nada más, y quiero dejarlos en la reflexión, de verdad. No crean ustedes que simple y llanamente esto es una cuestión de orden magistral, lo que estoy dando hoy aquí. Realmente lo que estoy dando son ejemplos de lo que hemos hecho a nivel de país y a nivel de los diferentes otros países que también están dando pasos con esto, pero lo cierto es que tenemos que casarnos con esta idea. Tenemos que casarnos con estas nuevas tendencias para que no se vuelva una moda transitoria, sino se vuelva algo que sea sostenible en el tiempo. Dice Pedro Sánchez Rodríguez, que es un expositor en lo que es materia de transparencia, que dice que la rendición de cuentas y la transparencia son prácticas que surgen como antídoto a la corrupción, como cinta métrica que evalúa la honestidad de nuestros gobernantes con respecto al resto del mundo. Sí, porque hay una categorización que tenemos como país y esa es responsabilidad nuestra, como se los dije ahora. Sí, tenemos que cambiar esa posición que actualmente tenemos en el índice de transparencia mundial para llevarlos a los mejores. ¿Por qué tienen que ser los países nórdicos los que nos tienen que aventajar en esto? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. La diferencia la hacemos nosotros. Y en eso los quiero dejar la reflexión. Conviértase en agente de cambio. Proponga acciones vinculadas con esto, con lo que es transparencia y rendición de cuentas. Les agradezco miles la oportunidad de que me dieron hoy de darles una breve exposición. Espero verlos pronto ya en vivo y a todo color por la Universidad de Remington, de cual guardo muy buenos recuerdos del mes de octubre que estuve por allá. Y nuevamente les agradezco esta oportunidad y quedo a disposición de lo que tengan a bien. Sandra tiene mis contactos y siempre respondo. Les agradezco mucho y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Zoccatelli por su intervención. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? No los voy a regañar. Licenciado Zoccatelli, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nuevamente le brindamos un aplauso como forma de agradecida. Muchas gracias, les agradezco miles, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora nos acompaña el Magister Rubén Darío Raga Perlaza. Él es docente de la Facultad de Ciencias Contables de la Corporación Universitaria Remington con el tema Responsabilidad Social del Revisor Fiscal. Démosle la bienvenida. Buenas noches. Todas las caras conocidas de mis compañeros de la parte administrativa, mis compañeros, colegas que están aquí, los CAD del país. Voy a compartir un ratito una reflexión sobre la responsabilidad social, algunos de los temas que traigo aquí hoy, estudiantes de revisoría fiscal y de marco legal, pues ya lo han visto conmigo, vamos a pronunciar algunos de ellos. Una parte del artículo 334 de la Constitución Nacional, donde el país tiene, o sea, el Estado como tal tiene el orden de deber de vigilar, controlar todo lo que pasa en diferentes etapas de la economía, y de allí le otorga la facultad de intervenir por mandato de ley a quién, en todas etapas, pero a quién le pone en cabeza al revisor fiscal, mediante ley, mediante una ley. Ahí estamos nosotros. Este año estamos cumpliendo 86 años, la ley 58 del 31, que tanto ya hemos hablado, y aunque ha sido derogada, fue la primera ley que habla de la responsabilidad fiscal.
y es la primera ley donde se habla de las responsabilidades nuestras en lo que tiene que ver con la parte certificada de los estados financieros. Entonces, en la segunda diapositiva que vamos a ver, vamos a mirar algo que yo quiero que ustedes analicen. ¿En dónde estamos nosotros ubicados? La reserva fiscal. La reserva fiscal está a nivel más alto de la organización. Es decir, de allí la responsabilidad nuestra de mirar a quién tenemos debajo. El máximo órgano nos elige, nosotros dependemos del máximo órgano. El máximo órgano simplemente nos elige, pero de ahí para abajo tenemos la responsabilidad de vigilar todas las actuaciones. Esa es la responsabilidad del asesor fiscal. Lo hacía el doctor Zocatelli, hablaba de la transparencia. ¿Qué está pasando en el ejercicio profesional? ¿Qué está pasando con los contadores públicos? Y lo único que yo puedo decir es que tenemos una gran responsabilidad con el país. Y la gran responsabilidad es ser competente y tener criterio profesional. Dejar el miedo en las instituciones. Si nos da miedo, yo le digo a mi estudiante, entonces que nos quiten de acá, que nos quiten de nivel tan alto donde estamos. Tenemos que tener criterio para tomar decisiones. Nosotros podemos impactar negativa o positivamente. Parece ser que estamos impactando negativamente por todos los casos de corrupción y todo lo que está pasando en el país. Nosotros, hay un grupo de interés y es la sociedad. Los he mirado en cuatro elementos o entornos, que es la comunidad, el Estado, los accionistas y los empleados. Esos son los grupos de interés o los stakeholders que nosotros tenemos responsabilidad. Como revisores fiscales, tenemos que velar porque que los productos o servicios que presta la empresa sean idóneos. Nomás las noticias escuchábamos el día de ayer del contrabando que existe de mercancías chinas. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? O las empresas que importan o hacen contrabando, ¿qué estamos haciendo nosotros como revisores fiscales para evitar? Frente al Estado, claro, tenemos una responsabilidad grande con la parte fiscal, o sea, con lo que tiene que ver con los impuestos. Vemos las publicaciones de la DIAN, de la Junta Central de Contadores, la cantidad de contadores públicos sancionados por el tema de certificación, de estados financieros maquillados, por el tema de evolución de IVA improcedente por empresas fachadas. Los accionistas, ¿cómo responderle a las empresas cuando se quiebran y el revisor fiscal no aparece? ¿Qué pasa con los empleados? Y donde yo también recalco, como revisores fiscales, ellos son la parte más débil del eslabón, y nosotros estamos a un nivel alto, como le mostraron en la estructura organizacional, de hacer respetar los deberes y derechos. Pero nos tocó esperar que llegue la UGPP para que mire y revise que se está liquidando mal, que las horas extras, los derechos que tiene no han sido parte de la parte salarial, y si está el contador público certificando estados financieros, pues vamos a ver cómo va a responder. ¿Dónde nace la responsabilidad social? Hay aquí una definición de responsabilidad que me gustó. Dice que en el campo del estudio o del trabajo, el que es responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia. Nace desde ustedes. Yo quisiera y sueño que el día de mañana mis estudiantes no tuviéramos que vigilarlos para un examen. Ese es mi sueño, y yo les digo, hay que ser ético desde el aula de qué, de clase, hay que ser ético desde allí. ¿Qué está pasando cuando dejamos las tareas para última hora? Copy y pegue. Desde allí, del estudiante de la formación, es que tenemos que poner cuidado quiénes. Pues claro, nosotros los docentes cumplimos un papel en ustedes. Ustedes son y serán pues la generación que haga el relevo de nosotros. Tratamos nosotros de demostrarles que somos personas éticas y responsables, pero ustedes lo tienen que demostrar desde el aula de clase. El contador público,
ustedes terminan y pasan a ejercer su profesión. ¿Qué van a hacer afuera? Pues hay que revisarse qué hicimos en clase. ¿Qué hicimos en los 5 años, en los 6 años? Y yo a veces no quiero caer en el tema de las preguntas incómodas, sino que yo mismo las preguntar y las responderé. Cuando pregunto a mis estudiantes, ¿conocemos el código de ética? ¿Cuáles son los principios de ética? ¿Cuál es la ley que nos regula a nosotros como contadores públicos? Y estamos en 8º o 9º semestre y estamos de deuda. Anoche y el fin de semana hacía una prueba de que recordáramos lo que hemos hecho en el semestre de normatividad y estamos un poquito en una deuda. Y ya por último tenemos aquí una parte pues de esta estructura de responsabilidad del revisor fiscal, porque somos nosotros los garantes desde la empresa para mirar qué está pasando afuera para la toma de decisiones. Si miramos entonces en la jerarquía, uno sueña y aspira a ser revisor fiscal, pues también ser gerente de una empresa, propietario, pero es que el revisor fiscal está arriba. Así se gane, no sé, 1 millón, 2 millones, 500 millones, no sé cuánto cobra el revisor fiscal, pero es que no es el factor cuantitativo, sino el deber de cumplir con todas las funciones que la ley le demanda. Simplemente por citar algunas, ¿no? Ya saben, la principal pues, está en la Constitución Nacional, la primera que nos dio vida, la ley 58, hace 86 años, la que nos dio vida, la ley 222, hemos hablado de ella, lo que tiene que ver con el tema de la responsabilidad frente a los estados financieros, la certificación, los dictámenes, la circular externa que está acá, que tiene que ver con el tema de las funciones del revisor fiscal. Aquí hay la más importante quizás a nosotros, que es la ley 43 de 90 y la ley 1762 del 2015, que adicionó un numeral a las funciones nuestras del Código de Comercio. Las funciones nuestras están en el artículo 107 y adicionó una que tiene que ver con el tema de las denuncias sobre operaciones sospechosas. Tenemos otra ley así, la última que tenemos, el decreto 302, que tiene que ver con las normas de aseguramiento. Pues es responsabilidad de los revisores fiscales y de los contadores públicos no solamente leer las normas, entenderlas y aplicarlas. Tenemos responsabilidad ética. Esta responsabilidad ética que estamos mencionando acá, pues es parte esencial de la responsabilidad social del revisor fiscal. La semana pasada, hace 15 días, salió el comunicado de prensa número 2 de la Junta Central de Contadores, que a partir del mes siguiente, o sea, del próximo martes, o el lunes porque es festivo, el próximo martes, nos van a hacer visita a los contadores públicos y sociedades de contadores públicos y nos van a revisar o van a evaluar 2 de los 5 estándares internacionales, uno que tiene que ver con las normas internacionales de control de calidad y la otra que tiene que ver con el Código de Ética Internacional. Estamos hablando de la integridad. ¿Cuándo somos íntegros? ¿Qué entendemos por integridad? Pues es el conjunto de todos esos conocimientos, la competencia, la diligencia que tenemos que tener los revisores fiscales. Ser objetivos, ser imparciales. Competencia, diligencia profesional. Yo creo que está aquí donde estamos en deuda, la mayoría, yo creo que hay todos los contadores públicos en mantenernos actualizados para hacer un buen trabajo. La confidencialidad que tiene que ver con la reserva profesional, comportamiento profesional. Estos 5 principios de ética del Código de Ética Internacional, pues son los que van a entrar a evaluar. Nos van a preguntar si hemos identificado amenazas en las empresas, si hemos evaluado esas amenazas y si hemos establecido o creado las salvaguardas para esas amenazas.
¿Qué responsabilidad? Es el deber impuesto por el ordenamiento jurídico. Por eso cité las normas anteriores. Colombia es un país de normas. Diariamente estamos hablando de un promedio de 4 o 5 normas, entre qué, leyes, decretos, resoluciones, circulares. Todos los días salen normas. Todos los días salen normas. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de nosotros, los revisores fiscales y de los contadores públicos? Pues leer las normas, estar actualizados en las normas, porque dice que el deber impuesto por el orden jurídico en Colombia para responder por las consecuencias de los actos propios o de terceros. A nosotros nos van a medir por acción o omisión, por dolo o por culpa. La actividad del Estado está sujeta a controles, así como sobre quienes prestan servicios al Estado. Nosotros, los revisores fiscales, pues jugamos un papel importante en la economía del país. Tan importante nosotros, si nos prestamos a que los administradores hagan cosas indebidas y no denunciemos, pues estamos menoscabando ¿qué? El tema empresarial y por ello el impacto social. Las consecuencias sociales son altísimas en el país. No se han medido las consecuencias sociales, simplemente las noticias que vemos de los descalabros en algunas de las empresas que voy a citar. Pero van a empezar a llamar y vamos a tener que responder por los daños que estamos causando los revisores fiscales. La responsabilidad social sobre el correcto desempeño y la transparencia y unidad de las operaciones. Estados financieros que tendrán que ser preparados bajo NIF. Pero se queda uno preocupado que hoy día, cuando hablamos del grupo 2 de las pymes, de la 93% de las empresas de Colombia, hoy en día no han hecho el ESFA. Hoy en día no hay políticas contables. Y hay revisores fiscales, por supuesto, en ellas. Y quisiera ver, o quisiéramos revisar los dictámenes que hicieron en marzo, porque nos da miedo hacer dictámenes negativos. Nos está dando miedo hacer dictámenes con salvedades, y esa sería una de las salvedades de las empresas, porque incumplieron ¿qué? El decreto 3022 del 2013, que tenemos que implementar ¿qué? O sea, el año 2016 estamos hablando de NIF para las pymes y el 2015 para el grupo 1. Pero si vamos y revisamos los dictámenes, todos ¿qué? Limpios, dictámenes sin salvedades. Nos da miedo, yo no sé cuál es el temor, de pronto de que nos releven, cambien al otro, llegue el otro. Si algún tema, yo no sé, muy visceral, o económico, pero si nos da miedo, yo le digo a mis estudiantes, pues nos equivocamos de profesión o nos vamos a tener que quedar en la parte operativa. Pero si queremos ser revisores fiscales, pero vamos a tener que tener criterio. Sujeción a las normas. Estamos sujetos a las normas. Y en la parte social sí que hay normas. Entonces, simplemente cité algunas, pero saben que hay normas civiles, penales, comerciales. Nos toca tener una responsabilidad social frente a la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa. Los gerentes, cuando miramos la estructura, ellos no se mandan solos. ¿Cuál es el problema que tenemos los revisores fiscales en algunas entidades cerradas, sociedades anónimas cerradas? Pues que el gerente es el dueño. El gerente es el de la asamblea, es el de la junta directiva. Y el gerente es el que me entrevistó. Y él piensa que por eso puede hacer lo que le dé la gana. Tenemos una responsabilidad frente a la comunidad. Esa responsabilidad, pues es un tema acaso la parte ambiental. Hay muchas responsabilidades. Yo aquí he tomado casos como cuando las empresas elaboran un producto y utilizan materiales que no son los correctos o de menores calidades, pero las facturas de compra dicen que son de otras características, y los revisores fiscales nos inmutamos por eso y no denunciamos lo que está pasando en las empresas. Los revisores fiscales, cuando miramos los estados financieros, pues no estamos haciendo auditoría a ellos y pasamos derecho, o simplemente por favorecer a la empresa un tema de licitación permitimos que se cambien cifras como las que pasó en
el EPS Comeva, que maquillaron el tema de las depreciaciones de algunas partidas para generar otros beneficios. La denuncia, nosotros ya tenemos por ley, la ley 1778 del 2016, donde nos obliga a los revisores fiscales y nos dan un plazo de 6 meses para que denunciemos actos de corrupción. Y ya les dije ahorita que hay un numeral nuevo en las funciones del Código de Comercio del revisor fiscal. ¿Qué nos compete como revisores fiscales? Dice, pronunciarnos respecto a las actividades que en materia social y cuidado ambiental hayan sido adelantadas por la entidad objeto de su vigilancia. Hay unos principios de la revisora fiscal y uno de ellos es la permanencia, es la cobertura general. Independientemente de las horas que vaya la empresa, el revisor fiscal tendrá que tener control integral de la empresa. Independientemente de los honorarios, él tiene responsabilidad de todo lo que pasa en la empresa. Debe conocer dónde nace y dónde termina qué, el proceso para evitar que los daños o los prejuicios que causemos a la sociedad. Con esto nosotros podemos cumplir o generar ¿qué? Confianza y tranquilidad a la parte externa. Decía el doctor Socatelli ahorita, ¿será que firmaríamos un estado financiero? ¿O será que invertimos en una empresa que no publica estados financieros? ¿Será que nosotros, cuando llegamos a una empresa como revisores fiscales, hacemos un verdadero diagnóstico de la empresa y a los 2 o 3 meses de hecho diagnóstico tomamos la decisión si nos vamos o nos quedamos y si denunciamos cosas irregulares que están sucediendo allí? Hay esta responsabilidad grande que tiene que ver con la parte de los intereses del Estado. El tema en Colombia afecta que el erario público. Nosotros pensamos, aquí no nos vamos a meter en temas políticos, sino el tema de responsabilidad social. La evasión de impuestos, el IVA, lavado de activos, financiación del terrorismo, doble contabilidad, empresas de papel, firmar declaraciones que son maquilladas. Ahora, ¿cómo es la forma de entender la responsabilidad social? Pues mire, hay que mirar el daño que causemos. Yo siempre he hecho una similitud, semejanza, en que nuestra profesión es muy parecida a la de los médicos. Los médicos, pues guardando claro que con todo el respeto a las proporciones, pero a ellos les llega un paciente y ellos van a operar a ese paciente, lo van a diagnosticar. Ellos tienen que darle una buena formulación, un buen tratamiento. Ellos tienen un paciente de carne y hueso y dirán que nosotros tenemos un paciente también, y ese paciente se llama persona ¿qué? Jurídica. Y detrás de la persona jurídica estamos hablando de 20, 30, 40, 50 trabajadores. Y cuando hablamos de 20, 30, 40, 50 trabajadores, estamos hablando de una familia ya de 200, 30 personas. Que por nuestras malas actuaciones, entonces hay que cerrar la empresa. Por las malas actuaciones, entonces hay que liquidarla. Por las malas actuaciones terminamos en procesos judiciales. Tenemos una responsabilidad grande con la empresa, con los accionistas, con los trabajadores y con la sociedad. Hay unas consecuencias tipo penal, y es la de estar el tema de privativo de ¿qué? De la libertad. Ya hay contadores públicos pagando condenas hasta de 25 años. El caso del desfalco que hubo de unos funcionarios de la DIAN, donde había unos contadores involucrados por tema de evoluciones de IVA, 25 años de cárcel y cancelación pues de hecho la tarjeta profesional. Entonces tenemos un problema también penal. El problema disciplinario tiene que ver con la acción u omisión, y ya saben ustedes que el tema disciplinario pues tiene que ver con la amonestación, suspensión o cancelación de la tarjeta profesional. En la parte administrativa de las empresas es por negligencia. Hay revisores fiscales que no van a las empresas. Hay revisores fiscales que ya son virtuales totalmente. Entonces estamos dando la responsabilidad en manos de quién. Y uno llega a las empresas y dicen, no, es que no conocemos al revisor fiscal. Y si viene el revisor fiscal, viene a tomar tinto, a leer la prensa, a hacer lobby. Cuando hablamos de la parte civil, tiene que ver con la resarcición de ¿qué? Del daño económico. Es decir, fuera que estamos privativos de la libertad, fuera que nos quitan la tarjeta,
nos hacen ¿qué? Extinción de ¿qué? De dominio. Quiero hacer aquí, traje algunos descalabros en el país. Tema de Saico, Saludco, Comeva, Interbosa, Transmilenio, la calle 26, Caprecón, Continental de Chatarra SAS, Odebrecht en Colombia, ya están ahí, ¿quiénes están metidos en los que mira que están dando investigación? Está la Pricewaterhouse, la de LOE, la KPMG, que fueron firmas de qué, ya auditoría de la Odebrecht, los van a llamar a descargos, Reficar y Estrada. La pregunta es, ¿dónde está el revisor fiscal? Está bien que llamen a quienes, a los directivos, a las juntas directivas de Reficar, pero cuando llamen al revisor fiscal, ¿qué va a responder el revisor fiscal? Esta es la última diapositiva y me llamó la atención el tema de la revista Dinero en marzo. Revisores fiscales al banquillo. Dice, los revisores fiscales están ciegos o tienen exceso de qué? De funciones. Si estamos ciegos, hay una presunción o hay desconocimiento de nuestras funciones o estamos que untados también. Porque si estar ciego, entonces tiene que ver con una de dos. Porque si hay exceso de funciones, entonces no, es que tenemos la libertad de contratar o exigir que haya personal. Eso no podemos decir que la culpa es de las funciones, más bien es de la otra. Mire, ¿a quién vamos a responder nosotros? A un juez y a la Junta. Y más que un juez a la Junta, ¿es a quién? A la sociedad, a nuestras familias. ¿Qué le vamos a decir nosotros a nuestras familias y a la sociedad? Porque no hicimos lo que nos correspondía hacer. Con eso termino. Simplemente también es un tema de ¿qué? De reflexión. Colombia, lo dijo el doctor Zocatelli, estamos ocupando el puesto 90 en transparencia, muy mal ubicados. El tema de corrupción, en la última encuesta que hubo de corrupción en el país, seguimos igual o qué, o peor, no ha mejorado el tema de corrupción en el país. Lo dijo el doctor Molano, que estuvo acá del Tribunal Superior. Si Colombia está sumergido en la corrupción, pues todos estamos involucrados en ella. Pero es hora, como decía el doctor Zocatelli, agentes del cambio. Tenemos la posibilidad de ¿qué? De hacer el cambio. La invitación es a tener ¿qué? Criterio profesional, formarnos, no darnos miedo, no dar miedo a denunciar. Tenemos muchas formas de denunciar. Están autoridades de control, la empresa, sistemas de asambleas extraordinarias. Pero pronunciémonos, no nos dé miedo a hacer dictámenes con salvedades. Entonces, sepamos que estamos jugando en un entorno donde hay diferentes tipos de intereses, donde van a tratar de sobornarnos, donde van a tratar de persuadir para que cambiemos ¿qué? Los dictámenes, van a tratar de influenciar económicamente para que hagamos estados financieros totalmente distorsionados, pero las consecuencias son catastróficas. Cada día más vemos que la Fiscalía está llamando a rendir cuentas. Entonces yo no quiero que mis estudiantes, a los que estamos formando, pues el día de mañana, ni mucho menos que ustedes dejan a los profesores suyos metidos en un problema de estos. Entonces vamos a ser éticos, vuelvo a lo primero, y ser éticos es ser responsables con nuestra profesión. Y si somos responsables con nuestra profesión, vamos a ser responsables con la sociedad. Muchas gracias para todos. Bueno, ¿alguna pregunta para el profesor Rubén? Le damos paso entonces a Sandra Lorena Cárdenas, la directora de internacionalización, para que le entregue al profesor Rubén su certificado como conferencista. Y con esto terminamos esta conferencia en política pública. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos volver a contar con su presencia en próximas oportunidades. Muchísimas gracias y feliz noche.